Una situación bastante difícil. Las enfermedades principales ya no son meramente infecciosas. Nosotros abogamos, ¿no? Que la persona siga en movimiento, que se mantenga, ¿no? Y no sabes cómo abordar el problema de las úlceras. Que la persona deja de moverse, ya no se mueve igual. Exactamente. Bueno, este tema de las úlceras por presión es una situación bastante difícil que pasan las personas mayores cuando no se pueden mover, ¿no? O sea, esas llagas que te salen detrás de la espalda abiertas con las bacterias estas que dicen come carne, ¿no? O sea, ¿qué situación usted ha visto en realidad? Sí, este es un problema que le cae a la gente así como de sopetón, ¿no? Ajá. Y dirá de repente, bueno, ¿de dónde sale esto? Pero es que estamos en un ambiente, en un momento donde ha habido una transición epidemiológica, es decir, las enfermedades principales ya no son meramente infecciosas, Ajá. sino que son crónicas, y la población envejece más. Ajá. Entonces esa transición nos lleva a que hay complicaciones de enfermedades crónicas, enfermedades neurodegenerativas, y la principal consecuencia, por ejemplo, es que la persona deja de moverse, ya no se mueve igual. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de que ya no hay movimiento y la persona se queda mucho tiempo en una misma posición, viene entonces cae el problema de la úlcera por presión, que es algo de todos los días con personas mayores enfermas, ¿no? O sea, definitivamente que las áreas específicas son, ¿no? Las protuberancias de los huesos, que si el codo, que si el área del coxis, que si hasta en la parte de atrás de la cabeza los he visto, da bastante, o sea, bastante como temor a los familiares, como que viven una cosa como cómo es posible que quedamos en ese nivel de la abertura de la piel y que quede hasta adentro, incluso a veces hasta el hueso queda, o sea, expuesto. Claro. Y la persona se infecta obviamente toda esa área. Y bueno, digamos que más que todo se da es por eso, ¿no? Que mencionaba el no moverse y que nosotros abogamos, ¿no? Que la persona siga en movimiento, que se mantenga, ¿no? Y que esa problemática real afecta mucho a los familiares. Es una cosa que... Sí, que afecta, definitivamente afecta porque pues no te lo esperas y no sabes cómo abordar el problema de las úlceras. Y cada vez se hace más frecuente en las personas que tienen esa dismovilidad total. Y lo que tenemos que hacer, pues, doctora, creo prudente, que las personas conozcan un poco más de lo que es la úlcera, porque así podemos evitarla y si ya están presentes en los pacientes, pues también podemos pues saber cómo llevar ese proceso pues de curación, de mantenerlas y que no se agraven. O sea, definitivamente que esto es un tema importante, ¿no? O sea, que la persona cree que ya cuando le apareció eso ya quedó hasta ahí. O sea, también afecta psicológicamente a la persona cuando de por sí ella está consciente, ese dolor que siente por esa abertura. Entonces esos familiares tienen que estar muy acompañados, tienen que recibir ese manejo que es integral, ¿no? Lo que se quiere es que un equipo vea, porque son muchos aspectos, ¿no? Desde el aspecto de los familiares, el aspecto social, la parte psicológica que tú dices, está como que en este nivel de quedar con esa abertura en la piel. Son 2 horas las que se necesita sobre la misma posición para poder generar una apertura en la piel. Si esta se mantiene, la persona se mantiene en la misma postura, que es como menciona, ¿no? Estas personas con enfermedades neurodegenerativas, como digamos la enfermedad de Alzheimer, donde la persona no logra percibir que ya le duele atrás por estar ahí mismo en la misma posición, no como uno que se acomoda, sino que quedan ahí. Inclusive antes se conocía como úlceras de decúbito, decían, ¿no? Porque decúbito es que está acostado, sí. Pero lo cierto es que hasta sentado te puede dar, entonces ya le cambian el término a úlceras por presión, por la presión que ejerce este tejido sobre una cama, una almohada, una silla, cualquiera de estas cosas, ¿no? Sí, Entonces, sí. O sea, desde que se te pone ya rojito, ya como que se te ve eso, así como esa presión ahí, esa fricción, porque a veces también es los pampers, los pañales, pues digamos, que esa humedad, el orine que está allí, hace que la misma piel entre como en una afectación tan severa que ya llegue a abrirse completamente y a perder esa barrera que nos protege a nosotros, y también por muchos factores, otros factores como la parte nutricional, sí. que es muy importante la parte nutricional y no hay que obviarla porque pues ya un paciente con úlcera pues también va a requerir de una alimentación especial para que pueda reponerse más rápido ese tejido, también para que pueda tener un poco más de energía para movilizarse.
Cosa que ese manejo integral se hace muy importante en el cuidado de una persona con úlcera de presión. Claro, porque si queremos un momento hablar de que estas úlceras van a evolucionar satisfactoriamente, de que van a poder cerrar, para que haya formación de tejido nuevo tiene que haber más proteína, partiendo de ahí. Y la educación es fundamental para el que cuida, de tal forma de que esa alimentación sea fortalecida principalmente con proteínas, aminoácidos que van en estas personas los requerimientos están aumentados y va a requerir eso como sustrato para formar tejido nuevo. Es que definitivamente eso es bien importante, creo yo, el tema de que el requerimiento aumenta, porque creemos que con la clásica papillita, la manzanita, la pera, no sé, el ñamecito, o sea, nada más con eso va a ser suficiente y en verdad el aporte es mucho mayor de vitaminas, minerales, proteínas, o sea, y el manejo también bien integral en los casos en que inclusive no puedan llegar a tragar bien, a deglutir, que va a requerir otro tipo de profesionales involucrados, ¿no? Entonces, no solamente sería como el manejo, como mencionaba, las enfermedades crónicas, digamos, que en caso como la diabetes, ¿no? Que la diabetes... que esté bien controlada. Sí. La diabetes, o sea, si la persona está con la glicemia elevada, el azúcar pues alto, esa piel no se va a mejorar tampoco, se van a hacer más frecuentes las infecciones, va a ser más frecuente que queden inclusive, ¿no? En el hospital. Pero ¿cómo lograr prevenir que una persona con esta situación quede en el hospital? O sea, ¿será posible manejarlo realmente en la casa? Porque la gente lo ve como una cosa como que, wow, impresionante que haya llegado a ese nivel. Entonces, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo le decimos a la gente que prevenga pues quedar en el hospital, ¿no? Yo creo que Sí, esa sería una buena pregunta. sí, porque muchas veces incluso le llamamos úlcera por presión, pero hay otros elementos que participan también de la formación de la úlcera, como lo que es, por ejemplo, la fricción, ¿no? Si un paciente está en una posición demasiado inclinada, por ejemplo, se va a deslizar sobre la cama, por ejemplo, esa fricción entre la piel, la ropa de cama o la ropa de dormir y la superficie dura va a producir fricción en la piel, una piel que de por sí en esta etapa va a estar mucho más delgada, quizá un poco más reseca y se va a abrir con facilidad. Entonces, el solo hecho de tender una cama, de evitar esa fricción, va también a prevenir la formación de las úlceras, ¿no? Y es como los elementos que sostienen esta prevención, no solo sería el cambio de posición, también la alimentación, como ya se dijo, y que la persona aprenda el El que aseo. cuida, el aseo. Sí, la hidratación también que juega un papel Claro, claro. importante dentro de lo que es. Y a veces como vemos cosas simples, que la cama, arreglar la cama, qué tan simple puede ser, pero qué tan importante puede ser en el cuidado de la piel de ese paciente, de ese adulto mayor, el que la cama esté bien extendida, Sin arrugas, sí. sin arruga, el que lleve una ropa adecuada también le va a facilitar pues también el manejo, el movimiento, de que no lo lastimen al momento de movilizarlo. Entonces, son detallitos pequeños que a veces obviamos como familiar o porque lo desconocemos más que todo. Entonces, como lo desconocemos, no lo vemos tan importante, pero todo eso influye para evitar todo lo que es la problemática de las úlceras por presión. También los colchones de estos colchones de huevitos que llaman, ¿no? Que tienen como las presiones diferenciadas en las diversas áreas. Están las taloneras que sostienen una de las áreas, creo que yo, más difíciles a la hora de sanar, son los talones, que está cuando la persona está acostada, presiona completamente la cama o el lugar donde esté y hace que la úlcera sea muy difícil de sanar. Y a veces vemos también, ¿no? Esos espacios como oscuros y hay gente que cree que no, eso es como un lunar que le salió. Eso es como algo que ahora le salió de la nada. Sí. Y quedan con cosas que después tú abres ese lunarcito y adentro era que estaba ese orificio que llegaba hasta el final y entonces ahí es donde viene Por eso. el Ya estrés. desde el enrojecimiento, como decías, ¿no? Ya desde el enrojecimiento es una úlcera de primer grado. Un enrojecimiento que se forma y lo presionas y si se sigue quedando siempre rojo, ese es ya una úlcera de primer grado. Claro, porque donde haces presión, la sangre no circula como tiene que ser y entonces pues se da esa problemática de lo que es la úlcera por presión. Sí. Y por eso es que en el talón se hace mucho más complicado la curación porque sabemos que en la parte de las piernas, la parte de los pies, la circulación se hace mucho más lenta, más difícil y por tener ese grado de dificultad en la circulación, pues se hace mucho más complicado o más lenta la curación de una úlcera en un talón. Pero hablando del tema de lo de la circulación, o sea, hay varios tipos también, ¿no? Porque estas úlceras
úlceras que son por presión, son por la presión que ejerce una superficie sobre las protuberancias de hueso que tenemos. Pero hay otras úlceras que también, como las vasculares, que son por problemas de la insuficiencia venosa. Estas personas que tienen varices bien grandes, que se rompen y hacen una llaga grande. Esas son las úlceras, digamos, vasculares venosas. También están las arteriales, que es porque no le llega buena circulación arterial a los extremos y a veces en los dedos, que quedan hasta amputados Sí. por este problema, esta insuficiencia arterial. Y también las personas que padecen de diabetes, que de por sí pues tienen más riesgo de que las heridas, ponte que caminan, no se dan cuenta que tienen un clavito, el clavo se les mete y siguen andando por ahí hasta que eso se les pone muy horrible y después se dan cuenta de que tenían eso. Así que son varios tipos de úlceras, pero hoy hablamos específicamente De pues la úlcera de de presión. las por presión, que son muy fácilmente prevenibles, y es bien importante como que resaltar ese tema para evitar que queden con esto más severo, ¿no? Claro. Sabiendo ya los riesgos que pueden haber a la hora que ocurre un evento agudo, ya yo puedo tratar de prevenir las complicaciones de ese evento. Porque una cosa bien común que vemos es que aquella persona que pierde, quizás tiene una reducción del equilibrio o empieza a ser un poco frágil, se cae. Se cae, se fractura una cadera y empieza una cascada de eventos, ¿no? Exactamente. Por que lo operes o no, lo operas, pierde movilidad después de la cirugía, y generalmente pasa, ¿no? La extremidad que fue operada por la fractura se mueve menos, y ahí, en esa pierna, en el talón, forma la úlcera por presión. Entonces, ya de que tengo un familiar en el hospital, si yo sé que tuve una fractura de cadera y que va a mover menos esa extremidad, entonces ya yo voy tratando de ver cómo yo disminuyo la presión o aflojo la superficie, como te digo, las taloneras, por ejemplo. Y hablamos de los hospitales, ¿eh? Y En en los los mismos hospitales, hospitales, ni hablar. Sí. la verdad que la calidad de la atención que se brinda en una institución de salud como los hospitales, por ejemplo, se mide en base a las úlceras por presión. O sea, qué interesante que si una persona llega a una institución que va a brindar, va a recibir pues servicios de salud, la persona que sale con úlceras, que llegó sin ellas y sale con ellas, ya habla de que la calidad de la atención de ese lugar, de esa institución, fue muy mala. O sea, porque no se le dio la movilidad, lo cual generó probablemente mayor discapacidad funcional, lo cual generó que la persona se deteriorara y para acabar, o sea, le desarrolla una úlcera por presión. Entonces, definitivamente que hasta son una medida de calidad. Para todos los que nos escuchan, hoy necesitamos que ustedes pues sepan que cuando ya tiene un familiar que tiene un problema en la movilidad, que ha quedado pues con una situación que le han indicado pues que quede más que todo en cama, lo cual es realmente bastante inadecuado. Lo recomendado es que la persona se movilice. Tenemos que estar conscientes de que si esta persona no puede movilizarse por sí sola, si le cuesta mucho, ya sea por dolor o porque tiene alguna afectación cognitiva, cerebral o algo, tratemos nosotros mismos de mover estas extremidades, de moverla a la persona en sí, para evitar que la presión que ejercen los huesos sobre la piel la abran, ¿verdad? Entonces llegamos a ese nivel y supóngase que usted tiene dudas de que realmente esté ocurriendo esto, pues nos puede perfectamente contactar para poder evaluar qué aspectos podríamos mejorar para evitar que la persona quede en esta situación de que se le abra más una lesión pequeña. Y esto es una urgencia relativa de cierta forma, que usted pueda dejar que lo evalúe para a la vez empezar un proceso de curación con productos especiales que van a poder lograr cerrar la herida, y en un manejo integral que consiste en médico, nutrición, fisioterapia, la atención social, inclusive la parte psicológica, que podría afectar tanto a la familia como a la persona que desarrolla esta lesión.